Fundamentos de investigación. Unidad 2. El problema de investigación. Presentación de la unidad. Los procesos de investigación normalmente empiezan con manifestaciones o intereses por un campo de conocimiento o disciplina determinados. En la mayoría de los casos es en el que se desempeña el investigador. Cada disciplina tiene objetos de estudio sobre los que se mueve comúnmente el trabajo de la investigación, los cuales se construyen en tópicos sobre los que se reflexiona y problematiza para determinar qué tipo de indagación o estudio es pertinente para abordarlos. La investigación es un proceso que se inicia con el planteamiento de un problema que requiere solución, y para encontrarla el experto tiene que construir un diseño de investigación que le permita llegar a descubrir, explicar y, si es posible, predecir determinadas situaciones, así como la forma en la que los resultados de esta investigación repercuten en el campo de conocimiento correspondiente. La intención de esta unidad, por lo tanto, es analizar los tres elementos que conforman el planteamiento del problema: las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación. Competencia específica. Delimita un problema de investigación relacionado con el campo de la profesión a través de la explicación del tema de estudio, la elaboración de las preguntas, la justificación y el marco teórico para definir el alcance y el diseño de la investigación. Logros a alcanzar. Delimita el problema y las preguntas de una investigación. Define los objetivos de investigación. Redacta la justificación de la investigación explicando su pertinencia y viabilidad. Contenidos. Los temas que se abordarán a lo largo de esta unidad son los siguientes: el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación. 2.1. El planteamiento del problema. La etapa por la cual inicia el proceso de investigación es la identificación del problema que se aborda con ella. Este problema surge de la realidad en la que el investigador se encuentra y puede derivarse de diversas situaciones o fuentes. Uno de los dilemas que se enfrentan en el proceso de aprender a investigar es aprender a identificar los problemas de la realidad, de aquellos que, estando en esta, son posibles de ser abordados como objetos de estudio, es decir, transitar de la idea acerca de lo que quiero, me gusta y creo que es importante hacer para traducirlo en un problema que sea posible de abordarse a través de la investigación científica. Por lo tanto, la selección y delimitación de un problema de investigación es una actividad difícil dada la variedad de temáticas y la metodología para hacerlo. En un principio, el investigador puede tener solo una idea vaga sobre los asuntos que le interesa abordar, lo que implica que debe contar con ciertos conocimientos previos, o bien a través de una revisión de diversas fuentes que le permita concretar esta idea y convertirla en un problema de investigación. Plantear el problema significa tener claridad de lo que se va a investigar, pero además es necesario que se enuncie de manera concreta y explícita en términos que sean comprendidos para otros investigadores. Por tanto, el planteamiento del problema implica dos aspectos: la delimitación y la definición. Ilustración 1. Delimitación y definición. Algunas consideraciones para plantear el problema son: 1. El problema debe de enmarcarse dentro de la realidad a través de la descripción del contexto. 2. El problema debe de expresar la relación entre dos o más variables. 3. Debe ser expresado sin ambigüedad y claramente. 4. Debe implicar la posibilidad de ser contrastado empíricamente, es decir, poder ser observado. En el siguiente esquema se muestran los elementos que se deben tener en cuenta al momento de plantear un problema de investigación. Ilustración 2. Elementos para el planteamiento de un problema. Con base en lo anterior, podemos decir que en el planteamiento del problema se describe brevemente el contexto del mismo, se delimita el tópico central sobre el que se investigará y cuál será la unidad
o unidades de análisis para abordarlo. De acuerdo con Goody W. y Hatt P. 1979, en esta fase del proceso es donde de forma puntual se comunica lo que será investigado. En esta explicación se presenta la magnitud del problema y la idea preliminar de la forma en que será abordado. La idea preliminar contiene los principales ejes analíticos y los más adecuados. A partir de ella es posible tener una mayor capacidad para obtener información, sistematizarla y seguir el paso de la huella que finalmente lleve a los demás pasos metodológicos propuestos en la investigación. Delimitado el problema que se abordará en la investigación, es conveniente plantear una o varias preguntas que la guíen. Estas preguntas surgen del interés por conocer las relaciones causales que presenta el fenómeno o problema de estudio. Se denominan preguntas que guían la investigación porque ciertamente fungen como orientadoras en los objetivos y propósitos. Para ello, se recomienda realizarlas tratando de cuestionar las causas e implicaciones del problema central de investigación y también de los problemas que se derivan del principal. De esta manera, se asegura que la investigación realmente está atendiendo la problemática y que su eje de base conduce racionalmente hacia la explicación de los hechos. Corbetta P. 2003. Las preguntas de investigación deben poseer las siguientes características: ser precisas y puntuales, no deben contener términos ambiguos o abstractos, ser concretas, no deben presentar ideas muy generales o vagas, ser claras y establecer los límites temporales y espaciales del estudio a realizar. La pregunta es una oración interrogativa específica que contiene el objeto de investigación, las variables, la situación o contexto determinado, espacio y la ubicación temporal de lo que se pretende indagar. Una buena pregunta resultará en una investigación productiva. Esta forma de plantear el problema ayuda a presentarlo de manera directa, minimizando su distorsión. Tapia 2012. Figura 3. Presentación directa del planteamiento del problema. De acuerdo con Hernández Sampieri 2003, algunos aspectos a considerar al diseñar las preguntas de investigación son: realizar una serie de preguntas relacionadas con el problema delimitado, seleccionar los cuestionamientos generales que esbozan un área de problema, incluyendo variables, situación y contexto, seleccionar los cuestionamientos orientados al objeto de investigación. Esta fue la ilustración 4, aspectos para diseñar preguntas de investigación. De estos 3 pasos es muy importante recalcar que es necesario un número manejable de cuestionamientos que permitan referir y guiar el proceso de un estudio. Es por ello que se recomienda solo tener una pregunta general que integre o aglutine a las demás preguntas específicas. Para ahondar en el tema presentado, es necesario revisar los siguientes videos en los cuales se proporcionan algunas técnicas para el planteamiento del problema y la relación de las preguntas de investigación. El primer video es La investigación e innovación 2007, cómo redactar el planteamiento del problema en una investigación. Es un video de YouTube. El segundo es Investigación e innovación 2017, cómo redactar las preguntas de investigación, también de YouTube. 2.2. Los objetivos. Antes de abordar el objetivo de investigación, es necesario establecer que este es diferente de los términos propósito y objeto, ya que pueden usarse como sinónimos en diferentes contextos. Sin embargo, en el ámbito de la metodología de investigación, los 3 términos tienen sus acepciones, diferencias y características específicas. Cabe mencionar que las versiones varían según los autores. Considerando lo anterior, el objetivo de investigación es un enunciado, oración,
Afirmativo, que indica una acción a seguir. Contiene un verbo en futuro, se mostrará. O en infinitivo, mostrar. Mas no incluye preguntas ni negaciones. Se redacta de forma impersonal y en singular. Toda investigación obedece a un propósito o finalidad, por ejemplo, un interés particular, probar una teoría o incluso refutarla. Esto se refleja en los objetivos mismos, que deben explicarse de manera clara y unívoca para evitar desviarnos de lo que se desea investigar. La principal característica con que deben cumplir los objetivos en las investigaciones es que estos deben ser alcanzables, lógicos y coherentes con la realidad. Los objetivos nos permiten tomar decisiones y así llegar a concretar un propósito. A continuación, se mencionan algunos aspectos importantes sobre los objetivos. Los objetivos son enunciados concretos de los propósitos que se persiguen en relación de la solución del problema. Los objetivos proporcionan la base para la evaluación de la investigación. Los objetivos han de ser identificables con los resultados de la investigación al concluirse. Por su temporalidad, los objetivos pueden dividirse en inmediatos y mediatos. Por su alcance, se clasifican en específicos y generales. Por su enfoque, se clasifican en teóricos y prácticos. Se presenta ilustración 5 características de los objetivos. El objetivo general es la pretensión general de todo el estudio o investigación. Los objetos específicos, derivados del general, indican lo que se quiere lograr en cada etapa de la investigación y ayudan a desagregar el objetivo general en acciones específicas que contribuyan a un logro. Un objetivo bien formulado es aquel que logra transmitir lo que intenta realizar el investigador. El mejor enunciado de un objetivo excluye el mayor número de interpretaciones posibles del propósito a alcanzar, es decir, deben emplearse los conceptos unívocos que no den lugar a multiplicidad de significados a riesgo de indicar cosas diferentes de las que se desean expresar. Para profundizar en el tema, revisa los siguientes recursos en los que encontrarás algunas estrategias para la correcta formulación de los objetivos. Video Laboratorio Sociales, JTR 2016, formulación de objetivos de investigación, video de YouTube. Y consulta el siguiente recurso en la sección material de apoyo, que es un archivo de PDF de Alba Santos Antonio, objetivos de la investigación. 2.3. La justificación. En este apartado se mencionan los argumentos que explican la importancia general de la investigación. Estas razones pueden exponerse de manera separada o de manera implícita en el texto. La mayoría de las investigaciones siempre responden a un porqué, y este debe ser lo bastante fuerte para justificar su realización. Los componentes de la justificación son la motivación personal, la magnitud del problema, la trascendencia de la intervención y la utilidad que tendrá. Todos estos componentes en conjunto proporcionan la viabilidad del proyecto de investigación. Victoriano 2015. De acuerdo con Hernández Amperi, 2014, una investigación puede ser relevante por diversos motivos, pero algunos criterios para evaluar la utilidad de la investigación son los siguientes. Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto es, ¿para qué sirve? Relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene? Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? Valor teórico. Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?
La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. Se podría conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas. Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente. ¿Qué se espera saber con los resultados que no sabía antes? ¿Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? Utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar, analizar datos. Contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables. Pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Según el autor, es poco posible que una investigación responda a todas las preguntas planteadas, pero entre más respuestas positivas y satisfactorias se tengan, las bases de la investigación serán más sólidas para que se justifique emprenderla. En el siguiente esquema puedes observar los elementos que integran una justificación. Es la ilustración 6 de elementos de una justificación. Y dice: motivación personal, expresa las razones del investigador para realizar el proyecto. Ejemplos de razones personales pueden ser que no haya investigaciones sobre el tema o que surja por el interés ante la gravedad de un problema. Magnitud del problema. Este componente responde a las preguntas: ¿por qué se considera un problema? O ¿a quién afecta? Trascendencia. Explica cuál es el impacto o la importancia de la investigación, por ejemplo, práctica, técnica o metodología. Viabilidad. Se determina por los recursos económicos disponibles para la investigación. Considera la disposición de las personas o fuentes de información para obtener los datos. Requiere que el investigador esté seguro de que su integridad física y moral no corre riesgo alguno. Por último, es importante mencionar que las siguientes preguntas pueden servir de guía al momento de redactar la justificación. 1. ¿Qué se requiere investigar y por qué? 2. ¿Se ha tratado de resolver este problema? ¿Desde qué nivel y cómo? 3. ¿Qué resultado han obtenido los que han tratado de resolver este problema? 4. Si no se resuelve el problema, ¿qué pasaría? 5. ¿A quién beneficiará la investigación? 6. ¿Qué aporte puede generarse al realizar este estudio? Cierre de la unidad. Antes de cerrar y con el propósito de integrar los 3 subtemas que se desprenden de la unidad, te sugerimos que leas el siguiente documento, en el que proporcionan algunas sugerencias que serán de utilidad al momento de plantear cualquier problema de investigación. Consúltalo en la sección Material de apoyo. Morales Islas M. Unidad 3. Diseño de la investigación. Es un archivo PDF. En conclusión, es importante tener en cuenta que el planteamiento del problema requiere la integración de 3 elementos fundamentales: los objetivos, que establecen lo que pretende la investigación; las preguntas, que abordan las respuestas que deberán encontrarse; y la justificación, que indica por qué y para qué debe hacerse la investigación.